Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy jueves 28 de septiembre del año 2023, jueves 25 del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda y celebra hoy a Santos Wenceslao Lorenzo Ruiz y compañeros. El color litúrgico es verde. Las lecturas corresponden al ciclo A. La primera lectura la tomamos del libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al 8. El día primero del mes sexto del año segundo del rey David, la palabra del Señor se dirigió por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y les dijo: Esto dice el Señor de los ejércitos: Este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. La palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo y dijo: De modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruinas. Pues ahora, dice el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su situación. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Han comido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero siguen con sed. Se han vestido, pero siguen con frío. Y los que trabajaron a sueldo echaron su salario en una bolsa rota. Esto dice el Señor de los ejércitos. Reflexionen, pues, sobre su situación. Suban al monte, traigan madera, reconstruyan y construyan el templo para yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria, dice el Señor. Ayer escuchábamos una oración en el profeta Esdras en donde pedía perdón. Y hoy el profeta Ageo, que se dirige al rey y se dirige al sacerdote principal, les está haciendo esta observación. Primero reconstruyan el templo. Primero reconstruyan ese lugar en donde estar con Él para que en Él se manifieste la gloria. Aquí habla de un templo físico. Por eso dice al final: traigan madera, construyan el templo, suban al monte, para entonces que yo pueda estar satisfecho y mostrar en él mi gloria. También podríamos traducirlo en el monte interno, en el templo interno. Ese templo en donde tenemos que mantenerlo y si no existe, construirlo para que en él Dios habite, para que en él Dios se manifieste. Y es un templo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestras acciones. Es ahí donde tenemos que poner ese templo para que actúe el Espíritu de Dios en nosotros, a través de nosotros, para el hermano. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 9, versículos del 7 al 9. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías, y otros que habían vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Esta expresión en Herodes, tenía curiosidad de ver a Jesús, es la misma pregunta que hace Jesús a los discípulos en tierra pagana: ¿quién dice la gente que soy yo? Y es lo mismo que contestan: Juan, Elías, un profeta, uno de los antiguos, uno de los grandes. Eso es lo que estaban diciendo, pero nadie decía es el Mesías, nadie decía es el Hijo de Dios,
Nadie decía, es el enviado a restaurar la paz a su pueblo. No, nadie decía eso. Jesús sabemos que viene y cumple con todos esos requisitos. Es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el esperado, es el Cristo, el ungido. Pero también es aquel que viene a hacer los trabajos de la gente que dice que es Él. ¿Por qué dicen que es Elías? Porque es un profeta que habla con autoridad. ¿Por qué dicen que es algún otro profeta? Porque el profeta habla en nombre de Dios, habla por Dios y habla con las palabras de Dios. ¿Y por qué dicen que era Juan? Porque Juan declaraba en verdad y con verdad los errores que el pueblo tenía. Por eso es que habla y lo confunden con estas gentes, o dicen que es estas gentes. Pero Herodes, aún así, tenía curiosidad. Y yo creo que es algo que nosotros también debemos de tener. A lo mejor muchas veces nos acercamos por curiosidad a Jesús y terminamos convencidos. A veces nos acercamos a Jesús buscando algún milagro y terminamos convertidos. A veces nos acercamos a Jesús porque alguien nos dice que nos debemos de acercar o alguien nos convence para tener algún encuentro, algún indicio con Jesús y terminamos convertidos. Terminamos al servicio de Él, terminamos como discípulos. Y esa es la curiosidad que a lo mejor invadió a Herodes, pero Herodes nunca lo vio con fe, nunca lo dejó trabajar en su ser. Estamos llamados, hermanos, a que Jesús actúe en nosotros, a reconstruir el templo, como dice el profeta Ageo, a darle mantenimiento a ese lugar donde Dios está para que se manifieste, porque es ahí en donde el profeta Juan el Bautista y algún otro de los antiguos profetas renace y hace la función que ellos hacían. Hermanos, Dios los bendiga.